ha creado centros de formación de niñas y mujeres a nivel de educación, ¿no? Intentando siempre que la mujer tuviera las mismas oportunidades que los hombres, tanto a nivel laico como en los monasterios. Entonces, un poco es esta digamos que es muy erudita y a la vez es como una gran practicante. Gracias. Introduce yourself. Sí. Tú me estás. Yo he venido aquí para decirlo. No sé. Bueno, Su nombre es Monse. Here to translate you, that's okay. Your name is? Yo soy Monse. Monse Castellano. Y bueno, importante que se ha acordado, tenemos una pequeña editorial. Entonces el año pasado publicamos un libro, que bueno, los que estabais ayer ya lo habéis visto por aquí. De estos, hicimos un diálogo entre Teresa Forcadas y Lekshe Tsomo. Entonces una de mis actividades, digamos, es también pues traducir libros que he traducido solo, digamos, de budismo, y ahora incluso publicamos y hemos empezado esta colección de diálogos: mujeres, espiritualidad y cambio social. O sea, estos tres temas, ¿no? Y ella fue, y con Teresa Forcadas, el primer diálogo que empezamos, o sea, la colección. O sea que un poco yo he estado en Sakyadhita, en la última conferencia, el último congreso, digamos, de Sakyadhita, que es el movimiento de mujeres budistas que ella misma fundó hace 20 y pico de años. Cada 2 años hay un encuentro internacional de mujeres budistas. Entonces el último encuentro fue en India y yo estuve, y ahí tuve la oportunidad, digamos, de conocerla. Y a partir de ahí pues la invité a que viniera a hacer este diálogo, empezar esta colección, este libro. Yo creo que es un personaje que vale la pena que lo tengamos en cuenta por aquí. Esperemos que vaya viniendo. Muy bien, gracias. So, this morning we want to start out by adjusting our motivation. Vamos a empezar ajustando nuestra motivación. Why are we here? Nos hacemos esta pregunta: ¿por qué estamos aquí? We could be at the beach. Podríamos estar en la playa. Some have already been to the beach. Alguien de nosotros ya ha ido de hecho a la playa. We generate the pure motivation for being here, which is the wish to achieve awakening in order to liberate all beings from suffering. Es importante generar una motivación pura, que sería la de reconocer y desarrollar nuestro potencial para poder ayudar a los demás también a alcanzar el despertar. So I'll say a short prayer in Tibetan. Y para esto diremos una plegaria cortita en tibetano. Sangye chidan sukhi chonamla chanchu balu dani kyapsuchi tagi jinso gi pesunangi drola peji sangye drupasho sangye chidan sukhi chonamla chanchu balu dani kyapsuchi tagi jinso gi pesunangi drola peji sangye drupasho sangye chidan sukhi chonamla chanchu balu dani kyapsuchi tagi jinso gi pesunangi drola peji sangye drupasho. I go for refuge in the awakened ones, their teachings under the spiritual community. Me refugio en los seres despiertos, en
en el Dharma, en las enseñanzas y en la sangha, en la comunidad que nos enseña y nos conduce por el camino. By the practice of generosity and the other perfections, Que a través de la práctica de la generosidad y otras perfecciones may I achieve the state of perfect awakening pueda alcanzar el estado del perfecto despertar, in order to liberate all sentient beings from suffering. para así poder liberar a todos los seres vivos del sufrimiento. Exhale, and Steffi will lead us in the preliminary practices in your paper. Please follow along. Vemos en las prácticas preliminares en nuestro proyecto que tenemos aquí. Homenaje a la perfección de la sabiduría, la madre bienaventurada. Una vez así lo escuché, el ser bienaventurado moraba en Rayagriva, en la montaña de Banda de Buitres, junto con una asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En aquel tiempo el ser bienaventurado estaba absorto en la concentración de los innumerables aspectos de los fenómenos, llamada profunda iluminación. En aquel tiempo también el Tsomo Alkitesvara, el bodhisattva de gran ser, observaba perfectamente la práctica, la profunda perfección de la sabiduría, observando perfectamente la vacuidad de la existencia inherente también de los 5 agregados. Entonces, a través del Buda, el venerable Sariputta dijo al Tsomo Alkitesvara, bodhisattva de gran ser, ¿cómo debía de estar ser hijo de linaje que desea emprender la práctica, la profunda perfección de la sabiduría? Así habló, y el Tsomo Alkitesvara, el bodhisattva de gran ser, repuso el venerable Sariputta como sigue. Sariputta, cualquier hija y hijo de linaje que desea emprender la práctica, la profunda perfección de la sabiduría, debería observar perfectamente así, subsiguientemente observando perfecta y correctamente la vacuidad de la existencia inherente, también la de los 5 agregados. La forma es vacía, la vacuidad es forma, la forma no es otra que la vacuidad. Vacuidad a su vez no es otra que la forma. Asimismo, la sensación, el discernimiento, los factores producidos, la conciencia son vacíos. Sariputta, así todos los fenómenos son meramente vacíos. No tienen características, no son producidos y no cesan. No tienen máculas ni están libres de ellas, no tienen decrecimiento ni crecimiento. Por tanto, Sariputta, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores producidos ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, ni forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto tangible, ni fenómeno. No hay elemento del ojo ni demás elementos, tampoco el de la mente, ni siquiera el elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia de demás enlaces, ni envejecimiento ni muerte, ni siquiera extinción del envejecimiento ni de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino, ni salida hacerse, ni realización, ni tampoco no realización. Por tanto, Sariputta, porque no hay realización, los bodhisattvas dependen y permanecen en la perfección de la sabiduría. Sus mentes no tienen obstrucciones ni miedo, pasando totalmente más allá de la perversidad, logran el nirvana final. De la misma manera, todos los budas que residen perfectamente en los 3 tiempos, dependiendo de la perfección de la sabiduría, llegaron a ser budas manifiestos y completos en el estado de insuperable, perfecta y completa iluminación. Por tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el igual e inigualable mantra, el mantra que pacifica totalmente todo sufrimiento, puesto que no es falso, ha de conocerse como la verdad. El mantra de la perfección de la sabiduría es proclamado. Taya Gaum Gata Gate para Sangha Bodhisoha. Sariputta, el bodhisattva de gran ser, adiestrarse de ese modo en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces ese bienaventurado surgió de aquella concentración y dijo al Tsomo Alkitesvara, el bodhisattva de gran ser, que había hablado bien. Bien, bien, oh hijo de linaje. Así es, puesto que es así, justo como lo ha revelado. La profunda perfección de la sabiduría de practicarse de esta manera, en los tathagatas también se proporcionará. Cuando el ser bienaventurado hubo dicho esto, el venerable Sariputta, el Tsomo Alkitesvara, el bodhisattva de gran ser, y aquel círculo completo de discípulos, junto con los seres mundanos, dioses, humanos, semidioses y espíritus, quedaron deleitados y alabaron grandemente lo que el ser bienaventurado había dicho. Taya Taom Gata Gate para Sangha Bodhisoha. A
través del poder de la verdad de las palabras de estas joyas sublimes, puedan todos los obstáculos digitales ser superados, puedan volverse no existentes, puedan ser pacificados, puedan ser completamente pacificados, que todos los tipos de interferencias, enfermedades y posesiones de espíritus sean pacificadas, que me libere de las circunstancias desfavorables y alcance las circunstancias favorables y todas las virtudes, que gracias a esta fórmula disfrutemos todos de la felicidad y bienestar. Os ofrezco esta base con flores ungida de incienso, con el monte Meno, los 4 continentes, el sol y la luna, percibida como una tierra pura de Buda, que todos los seres puedan disfrutar de la tierra pura. Idam Guru Radhana Mandala Karne Yataya. Very happy to be here this morning with all of you. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros esta mañana. I'm very happy to see such a beautiful Dharma center in the middle of Menorca. Estoy encantada de ver este centro de Dharma tan precioso en medio de la isla de Menorca. It's wonderful that a group of you have gone to the effort to establish this center. Y es fantástico ver que un grupo como el vuestro hayáis hecho todo el esfuerzo para establecer realmente un grupo de Dharma aquí, un centro. And to maintain it all these years. Y mantenerlo durante todo este tiempo. And by your good behavior, you got this beautiful space. Y está claro que a través ha sido gracias a vuestra actuación correcta que tenéis este lugar tan precioso. You're also very lucky to have a Tibetan Lama here and an excellent scholar who could teach you Dharma, and I'm sure you have a good foundation in the teachings. Y también estoy muy contenta de saber que habéis tenido también un lama aquí viviendo que os ha formado, que os ha enseñado. The Buddha taught for 45 years. El Buda enseñó durante 45 años. Almost every day. Y cada día enseñaba. Teaching different people from different classes of society. Enseñaba a gente diferente, diversa, de muchos tipos de ámbitos diferentes de la sociedad. So the teachings are very vast and very profound. Por tanto, las enseñanzas son muy vastas y a la vez muy profundas. There's so much to learn. Sometimes we wonder, oh, how can we ever possibly learn all of this? Y hay tanto que aprender, a veces dices, ¿de dónde sacar el tiempo para aprender todo lo que hay? But it's very fortunate that in the Tibetan tradition they have a systematic presentation of the Buddhist teachings. Pero en la tradición tibetana del budismo hay una manera muy sistemática de presentar las enseñanzas. Some very smart Tibetan monks, mostly, took these teachings and they read it all and then they condensed it into some very accessible teachings like the Lam Rim. Hubieron unos monjes, de hecho eran monjes hombres, que cogieron todas esas enseñanzas, palabras de Buda y fueron capaces de construir un sistema, un método muy sistemático y que después fue llamado Lam Rim. Otherwise, it's sort of like the blind man and the elephant. Sorry? It's sort of like the blind man and the elephant. Es como el hombre ciego y el elefante. You go to read the Buddhist texts, and sometimes you touch the ear, and sometimes the trunk, and sometimes the foot, and you, what is the Buddhist teaching? Y con las enseñanzas pasa esto, que a veces es como si fuera una persona ciega que va tocando un elefante. A veces dices, pues un elefante es así, pero de hecho es solo la cola. Después dices, el elefante es así, de hecho es una oreja. Lo que pasa en las enseñanzas es así, ¿no? Que vas cogiendo de un lado y otro. So we're fortunate that the Tibetans have made a systematic presentation of the teachings. It makes it very easy for us. Y entonces, gracias a este método sistemático, podemos tenemos una percepción más ordenada y más coherente.
So today our topic is women, the contributions of women to contemporary Buddhism. Hoy nuestro tema sería la contribución de las mujeres en el budismo contemporáneo. But we can talk about anything you would like to talk about. Pero de hecho podemos hablar de cualquier tema que queráis. So it's a small group, very casual. Please feel free to raise questions anytime. Y creo que lo mejor sería que ya que somos un grupo muy limitado, que saquemos partido de este hecho y que si tenéis preguntas o podéis sacar temas, lo vamos hablando. If I use any words that you don't understand, just please ask. Si utilizo alguna palabra que os parece rara o no entendemos muy bien, por favor interrumpidme y lo hablamos. So the program this morning will start with some meditation, and then we'll dive into the topic, and then we'll break for some movement with some walking meditation, and then come back and end at 1 for lunch. El programa, digamos, que hemos pensado es que ahora, bueno, primero haremos meditación, después entraremos pues en el tema de estas enseñanzas, después haremos una pausa y iremos a un parque que está muy cerca de aquí y haremos también algún trabajo de cuerpo, de movimiento y una meditación andando y después ya volveremos aquí y ya enseñanzas y comida, ¿no? Después. And then in the afternoon we'll come back from 4 to 6. A la tarde volveremos a las 4, hasta las 6 estaremos aquí. And same schedule tomorrow. Y haremos el mismo horario mañana. So let's begin with the most basic meditation practice, which is mindfulness of breathing. Empecemos pues por la práctica fundamental en el budismo, que es la práctica de mindfulness, de la atención plena, en la respiración. This meditation is found in all the Buddhist traditions. Esta meditación la podemos encontrar en todas las tradiciones budistas. It's also found in the Christian tradition. Pero además también la podemos encontrar en el cristianismo. There's a 4th century text called the Philokalia that talks about mindfulness of breathing. Philokalia, este texto del siglo IV, ahí aparece también la técnica de poner atención en la respiración. So in this practice what we do is simply follow the natural flow of the breath as it goes out and as it comes in. Lo que hacemos en esta práctica es poner atención en la respiración, sentimos el aire cuando entra y cuando sale. As the breath flows out, we are aware that we are breathing out. Cuando el aire sale, nos damos cuenta, somos conscientes de que estamos expirando. As the breath comes in, we are aware that we are breathing in. Cuando sentimos el aire que entra, tomamos conciencia de que estamos inspirando. We can focus on a point just above our upper lip. Podemos focalizar nuestra atención por encima del labio superior. We can focus on the gentle rising and falling of the stomach. O también podemos poner la atención en el ligero movimiento del abdomen. We can visualize the path of the breath going out to about here and down to the navel. Y también podemos visualizar todo el recorrido del aire cuando entra y sale, desde abajo hasta arriba y al contrario. Or we can count the breaths from 1 to 10 or 1 to 21. O también podemos contar la respiración, sobre todo las expiraciones del 1 al 10 o del 1 al 20. So first they say start with the correct meditation sitting position. Lo primero que nos aconsejan es asegurarnos que hemos tomado una buena posición sentada. You can sit in a chair. If you feel uncomfortable, please feel free to sit in a chair. Sí, nos podemos sentar en una silla si no es más cómodo, no hay ningún problema. If you sit in a chair, be sure to put your feet flat on the floor. Si nos sentamos en una silla, asegurémonos que dejamos los pies bien claros en el suelo. If you sit on a cushion, be sure to have something under your bum, sort of raising your bum, makes it more stable position.
Y si nos sentamos en el suelo, nos aseguramos que tenemos un buen cojín que nos ayude a poner la espalda bien recta. But today we'll only be sitting for a short time, so it's okay. De todas maneras, ahora lo que vamos a hacer es solo durante un ratito, entonces no pasa nada. Tam, can you give me that red cushion? Yeah. Cariño. You're welcome. Okay. Thank you. ¿Quiere otro también? No? So this is if we sit for many hours or many Se ha soltado aquel. days. Se le ha soltado y se le cae encima. We'll be comfortable and we won't fall over. Si nos sentamos durante mucho tiempo, es importante que tengamos un buen cojín que nos dé estabilidad. One time in Honolulu we had a teaching Una vez en Honolulu tuvimos unas enseñanzas with Situ Rinpoche. de Sito Rinpoche, It was a very long teaching, went on for many hours. una enseñanza muy larga que duró horas. One of the lamas fell asleep. Uno de los lamas que había se quedó dormido The whole umbrella, the throne, everything fell down. y todo el trono, todo alrededor se cayó, se desplomó todo. Y no se enteró. So we sit with our spine completely straight, Nos sentamos pues con la columna completamente recta and to do this we tuck in our chin, y para hacer eso bajaremos un poco nuestra barbilla. make sure our shoulders are level, Nos aseguramos que las espaldas están bien al mismo nivel, and los hombros. the feet can be either full lotus, is right foot on left thigh, left foot on right thigh, Podemos hacer, tradicionalmente nos dicen que podemos hacer la postura del loto completo or it can be a half lotus, o medio loto, or it can just be simple cross-legged. o simplemente con las piernas cruzadas, However you feel most comfortable. en la postura que nos sea más cómoda. There are different ways to place the hands, but the most common is right hand over left with the thumbs touching. Hay diferentes maneras en cuanto a la postura de las manos, pero la más corriente es la mano izquierda debajo, la derecha encima y un contacto con los dos dedos. We put them in our lap, maybe raised a little bit so there's some air between our arms and our body. Nos aseguramos que los brazos no estén pegados al cuerpo, que haya espacio entre los laterales. That keeps us cool so we don't get sleepy. Nos ayuda a sentir más el aire fresco y que no nos quedemos dormidos. The mouth should be shut, Cerramos la boca with the tongue on the upper palate. y la punta de la lengua está en contacto con el paladar, cerca de los dientes. The eyes should be just ever so slightly open. Pero la dejamos ligeramente abierta, los labios no se tocan. If we leave them completely open, we might get distracted. Pero no la dejamos totalmente más abierta que eso, porque nos puede ayudar a la dispersión. If we have our eyes completely closed, we might fall asleep. Si los ojos los dejamos completamente cerrados, nos puede adormecer, los dejamos ligeramente abiertos. So we breathe through our nose, if possible. Y respiramos por la nariz, si nos es posible. Okay, so in this posture, we then relax completely. Y manteniendo esta postura, esta estructura, por dentro nos vamos relajando al máximo. Scan from the top of your head down to the tip of your toes to make sure that everything is relaxed. Vamos observando, observando nuestro cuerpo, nuestra postura desde la frente, desde la coronilla, vamos bajando
por todo el cuerpo hasta la punta de los dedos de los pies y vamos relajando cualquier tensión que encontremos. Then we focus our attention on the breathing. Y ahora vamos a focalizar nuestra atención en la respiración. Simply being aware of the outflow and inflow of the breath. Simplemente lo que hacemos es tomar conciencia de la inspiración y la expiración. Don't try to change the breath in any way. No intentemos cambiar la respiración. No need to make it longer or shorter. No es necesario que intentemos que sea más larga o más corta, no manipulemos ni intervengamos en la respiración. No need to make it faster or slower. No tenemos que intentar que sea más lenta o más rápida. Simply watch the breath's own natural rhythm, out and in. Simplemente sentimos el aire cuando entra y cuando sale. If a thought comes into your mind, be aware, oh, a thought. Si aparece un pensamiento en nuestra mente, simplemente nos damos cuenta y nos decimos, un pensamiento. Don't follow it, just let it float away. Y no lo seguimos, simplemente dejamos que pase. Come back to your breathing. Volvemos a la respiración.
help focus our concentration, we can try counting the breaths. Si queremos fortalecer un poco nuestra concentración, podemos contar la respiración. For this, we assign a number to each out breath. Y lo que vamos a hacer en todo caso es asignar un número a cada expiración. The in-breath will come naturally. La inspiración ya vendrá de manera natural. So starting with 1 on the out-breath. Cuando expiramos contamos 1. And in. Entonces inspiramos de manera natural. Then 2 and in. Expiramos y contamos 2. 3 and in. Expiramos y contamos 3. We continue up to 10. Y así continuamos hasta 10. If we lose track of our number, just begin again at 1. No problem. Si nos perdemos y no sabemos en qué momento estamos de la cuenta, volvemos a contar 1. We'll continue like this for 5 or 10 minutes. Y vamos a continuar así durante unos minutos.
open your eyes. Y poco a poco iremos abriendo los ojos cuando nos apetezca. Remaining mindful. Y continuaremos manteniendo un estado de atención. And you can give a little stretch. Y podemos empezar ya a movernos, estirarnos un poco. Movemos los dedos en los pies y en las manos. Any questions about meditation? ¿Tenéis alguna pregunta sobre la meditación? This mindfulness of breathing belongs to a category called shamatha meditation. Esta meditación en la respiración está dentro de unos métodos de meditación que se llaman shamatha. In Tibetan, the word is shime. El término tibetano es chine. Shi means peace. Chi significa paz Me means to stay. y me significa permanecer. So it means calm abiding or staying peacefully. Por tanto, significa permanecer en un estado de paz. So we calmly keep our attention on the object. Entonces, de manera serena y calmada, mantenemos nuestra atención en un objeto. Then we try to extend the length of our concentration on the object. Y lo que intentamos hacer es ir alargando el tiempo en el que estamos concentrados en el objeto. Then as the mind wanders, we bring the mind back again and again and again to the object. Y el sistema es que cada vez que nos damos cuenta que nos dispersamos, que la mente se desconecta de la respiración, volvemos a la respiración. Eventually we achieve perfect concentration, Y con el tiempo conseguimos tener una concentración perfecta, it's called samadhi. que significa que se menciona, que se llama samadhi. When we can focus for 20 minutes on the object with no distractions, Y significa que somos capaces de mantener la atención durante 20 minutos en el objeto sin distracción. after we can focus for 20 minutes, we can virtually focus as long as we like, for days together. Y No de problem. hecho se dice que cuando ya somos capaces de mantener la atención durante 20 minutos en el mismo objeto, ya podemos ir alargando y podemos pasar así, you say months, days, Yes. días, meses en este estado. We don't have to eat ordinary food. No tenemos necesidad de comer. One time I was in China, Una vez que estaba en China, 1982, en 1982, the communist government was just beginning to relax a little bit. el Partido Comunista estaba empezando a relajarse un poco. I met a monk who had just come down from the mountain. Y conocí a un hombre que bajaba de las montañas He was amazing, 92 years old. y era increíble, él tenía 92 años When you looked in his eyes, you saw eternity. y cuando mirabas a sus ojos veías realmente la eternidad. So in my limited Chinese, I asked him, Y con mis pocas palabras que sabía de chino le pregunté, were you the only person on the mountain or were there others? ¿has estado solo ahí en las montañas o con otras personas? He said there are hundreds of people up there, especially monks and nuns.
Y dijo, no, ahí en las montañas hay más de 100 personas meditando, tanto monjas como monjes. And I said, oh, didn't the communists give you some trouble? Y entonces le dije, pero los nazis no habéis tenido problemas con los comunistas, nos han impedido que lo hicierais esto. He said, yes, in the beginning they tried to chase us. Y contestó, sí, es verdad, al principio intentaron que no lo hiciéramos. But in the end they decided it was too much trouble. Pero al final decidieron que representaba demasiado problema para ellos. So they said, well, if you don't eat the food of the people, then you can go. Y entonces dijeron, bueno, pues si no coméis, si no consumís comida de las personas, pues os podéis hacer lo que queráis, podéis ir. So I said, well, what did you eat? Y entonces pregunté, pero ¿cómo os alimentabais? He said, well, for the first few months or years, we ate the bark of the trees and the Y roots. dijo, durante los primeros meses o primeros años, lo que comíamos era la corteza de los árboles, The roots of the plants, las raíces de las plantas, the berries and flowers. las flores, los frutos. But then after some time we lived on the food of samadhi. Pero después de un tiempo ya hemos vivido a través del alimento del samadhi. So then it's very convenient. Entonces esto es conveniente, You don't have to go shopping, está muy bien porque es práctico, no tienes que ir a comprar, no need for cooking. no tienes que cocinar, You can just live on the food of samadhi. ya simplemente vives del fruto del samadhi. So shine or shamatha is one type of meditation. Entonces shine o shamatha es un tipo de meditación. The other type of meditation is called vipassana. El otro tipo de meditación es vipassana. This means insight. Significa la mirada interior. It means focusing on topics such as suffering, Por ejemplo, si pones el énfasis en un tema, por ejemplo, sufrimiento, perfect human rebirth, o por ejemplo, el perfecto renacimiento humano, the law of cause and effect, la ley de causa y efecto, and so many other teachings. o otras enseñanzas. The Buddha is said to have given 84,000 different teachings. Buda nos dice que nos dio 84.000 tipos de enseñanzas diferentes, Each one is designed for meditation. y cada una de esas enseñanzas hay una meditación relacionada, Contemplation. una contemplación relacionada. In Buddhism, we don't have to accept any teaching. En el budismo no tenemos que aceptar cualquier enseñanza, There's no dogma. no hay dogmas. The Buddha just said to think about the teachings and to check through our own experience whether it makes sense or not. Buda nos dijo simplemente que tuviéramos en cuenta las enseñanzas y que después las contrastáramos con nuestra propia experiencia, que no es necesario creer nada. He said, don't believe anything I tell you. Dijo incluso no os creáis nada de lo que os digo Don't believe anything anyone tells you. y no creáis nada de lo que os dicen los demás. Don't believe anything you read in the book. No creáis nada de lo que podéis leer en los libros. It's a little strange because they didn't have books at that time. Es raro porque en aquella época no había libros. Until you have checked up and verified it through your own experience. Hasta que tú tengas la seguridad de que es así por haberlo verificado contigo mismo. Yes. Okay. So, next we want to talk about this issue of gender. Tenemos este tema que queríamos hablar hoy, que es sobre el tema del género. In ordinary society, they talk about gender and they talk about sex. Normalmente en la sociedad se habla de género y se habla de sexo. The sociologists say sex is what we're born with. En sociología se dice que el sexo se refiere a cómo nacemos, si hombres o mujeres. But gender are the conventions, the social constructions, male, female, and so forth. Y género se refiere más a la construcción conceptual, digamos, que cada persona tiene como femenino o masculino.
In many societies, there are two genders, En muchas sociedades hay dos géneros, dos tipos de género, male and female. masculino y femenino. When we go to the restroom, there's one with a dress and one with pants, and we just like automatons. We just go to one or the other. Cuando vamos al lavabo en un restaurante, por ejemplo, vemos el símbolo, ¿no? Un ser humano con pantalones, el otro un ser humano con faldas, entonces ya escoges, ya se ve claro por dónde tienes que ir. Even though many women don't wear dresses anymore, we just, without thinking, we just go for Aunque hay that muchas one. mujeres que ya no llevan vestido, pero sabes que se refiere a ti. But actually, sex and gender are a lot more complicated than that. Pero de hecho el sexo y el género es un ámbito bastante complicado, más que todo lo que podemos imaginar. We now know that 3% of human beings are born with indeterminate genitalia. 3%. Ahora se sabe que el 3% de las personas que nacen tienen el sexo que no se puede determinar, ni masculino ni femenino. Until recently, those babies, those 3% of babies, would be just arbitrarily assigned a gender, a sex. Hasta hace poco, este 3% de bebés que nacían se les atribuía arbitrariamente pues el sexo, si femenino o masculino. But then what happens when those children grow up? What if they don't feel comfortable in their assigned? Pero entonces, ¿qué Sex pasa cuando category. estos niños empiezan a ser mayores y no se sienten cómodos con el sexo que le han atribuido? So in the last 20 years, this has been raised as an ethical issue. Y desde hace 20 años ha sido un tema que se está debatiendo. The arbitrary assignment of sex. El asignar arbitrariamente el sexo a las personas. And of course, as part of the sexual revolution, now we see a lot more diversity in terms of sexual Forma parte también categories. esto de la revolución sexual, se ve ahora mucho más libertad en todo este ámbito. In early Native American society, there were actually 4 genders. En la sociedad nativa norteamericana, de hecho, había 4 tipos diferentes de género. One was the medicine man. Uno era el chamán. ¿No era chamán? No. Yes, like the shaman. And he lived in a separate house outside the village, and he was his own gender, his own category. Vivía fuera de la ciudad, a las afueras, en una casa aparte. In Polynesian societies, we have 3 genders. En las sociedades de la Polinesia hay, how many, is it? 3. Hay 3 tipos de género diferentes, Male, female, and mahu. Femenino, masculino y mahu. Mahu are generally gay or transvestites, and every family has mahu, and they were, until the Christian missionaries came in, they were just accepted as part of society. Mahu se refiere a gays y también transexuales, y se dice que en todas las familias es algo normal, en todas las familias siempre hay un mahu, hasta que después bueno, los cristianos empezaron de alguna manera a criticar esta posibilidad. They're also fun to have at parties. Les encanta organizar fiestas. In India, they have a 3rd category called hijira. Y en India hay otra categoría llamada hijira. Hijira. Okay, así. And when a baby is born, the hijira are considered a separate caste. Y bueno, estas personas se les considera una casta aparte, diferente. So when a baby is born, the hijira have the right to go and examine the baby to see if it belongs to their caste. Es una casta diferente, entonces cuando nace un bebé, pues hay que ver si realmente puede pertenecer a esta casta o no. So usually the parents will bribe them to go away. Normalmente los padres ya quieren casarlos rápido para que se vayan de la familia. But if they don't want to deal with it, sometimes they might give the baby to the hijira community. Pero a veces lo que hacen es simplemente, o sea, ofrecer el bebé a la comunidad.
But generally speaking, the Buddhist texts are quite heterosexist. There's male and female. They rarely talk about any other category. Pero en los textos budistas normalmente vemos que vemos simplemente los dos géneros, masculino y femenino. Esto es lo corriente. The only real mention of homosexuality is in the monastic codes. Normalmente la homosexualidad no se habla en los textos, pero solamente sí que lo encontramos In the monastic code. En lo que es en el ámbito monástico. And it says that a monk should not sleep with a man. En los códigos, las normas monásticas se dice que un monje no puede dormir con otro monje. But then they're not supposed to be sleeping with anyone, so it's within the context of the monastery. De hecho no pueden dormir con nadie, pero en el contexto del monasterio se dice que con un monje. Otherwise, generally speaking, it's male and women. It shows the duties of the perfect wife and the duties of the perfect husband, and it doesn't really talk about any other possibilities. Y cuando habla de las mujeres, pues de los deberes, las obligaciones de la esposa, las obligaciones del marido, pero no habla de otras posibilidades. So as we discussed last night, Buddhism is all about transformation of the mind. Como decíamos ayer, el budismo trata, digamos, de la transformación de la mente. The ordinary mind is filled with certain mental defilements or delusions. La mente común normalmente pues está llena de confusiones, de engaños, de conceptos erróneos. So the major three poisonous delusions are greed, hatred, and ignorance. Se dice que los tres venenos son la ignorancia, el apego y el odio. And there are many others. Y también, evidentemente, hay muchos otros. So when we get rid of all of those mental defilements, y cuando finalmente nos liberamos de todas estas emociones conflictivas, or mental afflictions, or there are many different words for this. Mental defilements. Aflicciones mentales. De hecho, hay muchos términos diferentes que se refieren a esto. But when we get rid of them, then we realize the pure, clear, knowing nature of the mind. Cuando nos liberamos de todo esto es cuando no podemos percibir la naturaleza clara de la mente. We wake up. Nos despertamos. We become liberated. Nos liberamos. Liberated from the delusions of the mind. Nos liberamos de los engaños de la mente. Also liberated from all suffering. Nos liberamos de todo sufrimiento. And according to the Buddhist teachings, we're liberated from rebirth. From rebirth. Y de acuerdo a las enseñanzas budistas, nos liberamos del renacimiento. So the Buddhists talk a lot about the nature of the mind. En el budismo se habla constantemente de la naturaleza de la mente. But in there it has nothing about gender. So the nature of the mind is neither male or female. Pero en cambio no se habla nunca del género, o sea que la mente no es ni masculina ni femenina. Women can eliminate the delusions of the mind just as men can. Las mujeres pueden liberarse de las visiones erróneas de la mente igual como lo hacen los hombres. The text, and again, as we mentioned last night, we take rebirth as a male sometimes and female as sometimes, so there's no need to get attached to our gender identification. Como decíamos ayer, pues en cada renacimiento podemos renacer como hombres, como mujeres, no hay ningún motivo por el cual tengamos que aferrarnos a uno de los géneros. The texts talk about certain specific sufferings for women. En los textos sí que vemos como diferentes tipos de sufrimientos relacionados a las mujeres. They talk about how women are the property of their parents. Se habla de que las mujeres pertenecen a los padres until they get married. Hasta que se casan. Once they get married, they're the property of their husband. Y cuando se casan, los propietarios de ellas son los maridos. And if their husband dies, they become the property of his brother. Si el marido muere, son de la propiedad del hermano
del marido. Well, this is the way Indian society was constructed at that time. Así fue construida la sociedad india en aquella época. And the Buddha did not specifically critique this society. Y específicamente no vemos palabras del Buda que critique estas reglas de la sociedad. But he did give, except in certain ways. Pero sí que lo hizo de cierta manera. For example, he said that a girl child can turn out to be just as good or better than a boy child. Por ejemplo, dijo que una niña podría ser tan buena, tan mala como un niño. One day the king's wife gave birth to a girl. Cuando la esposa del rey dio a luz a una niña, and the king was very disappointed. El rey le supo mal que fuera una niña. And the Buddha said, "Don't grieve, O king." Y entonces Buda le dijo, no te sepa mal que sea una niña. A girl child can turn out to be even better than a boy child. Una niña puede incluso ser mucho mejor que un niño. Of course, the Buddha also famously critiqued caste discrimination. Evidentemente sí que Buda se dedicó, digamos, a criticar el sistema de castas. He taught women and men equally. Siempre trataba a los hombres y a las mujeres de manera igual. He admitted women to the monastic order. Admitió a mujeres en la orden religiosa, which was very radical at that time. Cosa que era algo muy radical en aquella época. And many thousands of women became liberated beings, arhats. Y miles de mujeres pudieron alcanzar la libertad y la liberación del sufrimiento. Oh, so throughout Buddhist history, we find so many examples of liberated women. Si miramos la historia del budismo, encontraremos a muchas mujeres que han llegado a despertar. So, in the end, if we practice the teachings, de hecho, si practicamos las enseñanzas, we can achieve liberation whether we are men or women or another category. Podemos alcanzar la liberación, seamos hombres, mujeres o tengamos otro género. It really depends on our own effort. Todo depende de nuestro propio esfuerzo. One of my teachers, the Tibetan Lama, used to say, uno de mis maestros, un lama tibetano, solía decir, the only difference between us and Buddha Shakyamuni is that we're lazy. La única diferencia que hay entre nosotros y Buda Shakyamuni es que nosotros somos perezosos. The Buddha was also originally an ordinary being. De hecho, Buda era un ser común. But through many lifetimes he practiced diligently. Pero durante muchas vidas pasadas estuvo practicando con mucha diligencia. And eventually eliminated all of the delusions of the mind. Y pudo eliminar todos los engaños y todas las visiones erróneas de la mente. Became perfectly awakened. Pudo despertar, llegar a despertar perfectamente. And therefore set an example that each one of us can follow. Y establecer un ejemplo, un referente de que todos podemos hacer lo mismo. Now, some of the special sufferings of women that the texts talk about, such as being the property of our parents, property of our husbands, so that doesn't apply to us anymore in this society. Estos comentarios que hay en los textos de que la mujer pertenece a los padres y después pertenece al marido, todo esto lo tenemos que considerar como algo cultural que ya no corresponde a nuestra época. Though I must say it still applies to women in Indian society. Pero no nos olvidemos que sí que aún existe, por ejemplo, en la sociedad india esto aún sigue siendo así. In Nepali society. Y en Nepal también. Pakistani Y society. en Pakistán. In Bangladeshi society. En la sociedad de Bangladesh también. It's not easy for women in these cultures. En estas culturas no es fácil ser mujer. But in Buddhist cultures, women were actually quite free compared to women in other societies at the time. Pero en aquella época las mujeres en las sociedades budistas gozaban de cierta libertad comparado con otras sociedades.
women had a voice in who they married. Por ejemplo, las mujeres podían decidir con quién casarse. They had the right to divorce. Tenían el derecho de divorciarse. They had the right to remarry. Y el derecho de volverse a casar. And this is a great contrast to, say, Chinese or Indian society. Y esto, contrastándolo con una sociedad india o china, es muy abierto, es una sociedad muy abierta. In Buddhist societies, women have considerable sexual freedom. En las sociedades budistas, normalmente las mujeres pueden disfrutar de cierta libertad sexual. If they don't feel like becoming a wife and mother, then, I mean, in those days, to be married more or less entailed having children because there was no family planning, artificial birth control. En aquella época se consideraba normal de que las mujeres se casaran y tuvieran hijos. But if a woman wasn't interested in marriage and family, she could become a nun. Pero siempre había la posibilidad de que si no les interesaba este tipo de vida, podían ser monjas. But today, we have other categories. It's possible to remain single without becoming a monk or a nun. Pero en cambio ahora tenemos otras posibilidades. No hace falta escoger una de las dos, podemos no casarnos. And so we see a lot of Dharma practitioners today who are not married, may or may not have children, but they are not monks or nuns, but they're very good and serious Dharma practitioners. Por ejemplo, es muy corriente encontrarnos actualmente pues personas, mujeres que no se han casado, pero que y tampoco han tomado votos de monja y que a la vez pues son practicantes serias, digamos. The texts talk about the sufferings of women having to leave their birth families and go to a strange home. Los textos budistas explican el sufrimiento de las mujeres por lo que han de pasar cuando se casan y han de dejar su familia y irse a la familia del marido. They talk about the sufferings of menstruation, childbirth. Se habla de los sufrimientos de la menstruación. They talk about the sufferings of rape. Se habla también del sufrimiento de la violación. So in a way we can see why they might have thought that a male rebirth was preferable in certain ways. Preferable. Vemos en los textos pues que había preferencia por el renacimiento masculino, ya que se destacaba los sufrimientos del hecho de ser mujer. Today I think that women have overcome or can overcome a lot of these sufferings. Pero hoy en día las mujeres han superado muchos de esos sufrimientos. But the question remains as to whether women and men are basically different. Pero el hecho es ver si realmente los hombres y las mujeres somos realmente diferentes. Many people still think that women are different from men, that our minds are different. Muchas personas aún consideran que la mente de las mujeres es diferente a la mente de los hombres. I'm not convinced. I'd like to leave this as an open question. Me gustaría dejar esto como una pregunta abierta. Maybe we can come back to that in our next session. Quizás podemos investigar este tema en la próxima sesión. So let's take a break now, and Monse will lead us in some simple movement exercises over in the next room. Or maybe No, we'll walk over to the hotel and we'll do some movement there, and then we'll do some mindful walking meditation. La idea es que iremos hasta un pequeño parque que nos ha enseñado Teo en el hotel y quizás haremos pues algunos ejercicios de estiramientos, algo de cuerpo y después Lekshe Tsomo guiará una meditación andando. Is it good? ¿Os parece bien como pausa? Very good. Okay.